Buenas noches con todos. Estamos en esta segunda sesión de fundamentos de base de datos, preparándonos para la certificación MTA obviamente, de los fundamentos de base de datos. Ok, mi nombre es Germán Cayo Morales, para los que recién pueden estar presentes en esta sesión. Soy MCTS en SQL Server 2012, MTA en fundamentos de base de datos, networking, sistemas operativos. Soy líder y fundador del capítulo Paz SQL User Group ICA. Mi Twitter, para los que quieran seguirme, es @ggcayo. Y el email de contacto para que puedan escribirnos es sqlusergroupica@outlook.com. Ok, en la sesión anterior vimos algunos pequeños conceptos de base de datos, que es parte del entrenamiento de todo este curso. El día de hoy vamos a seguir viendo introducción a base de datos. Básicamente vamos a hablar un poco más de servicios de SQL Server. Ok, vamos a ver un poco qué son las bases de datos relacionales y vamos a ver algunos componentes y términos de base de datos y alguna revisión a comandos utilizados para administrar SQL Server. Ok, nuevamente agradecerles por su participación, o si es que de repente están viendo esta grabación en YouTube, que hemos tenido gran acogida en nuestro primer video, más de 150 descargas en el primer día, y eso nos motiva a seguir haciendo estas sesiones una y otra vez para poder terminar todos los módulos que corresponden a la certificación. Antes de comenzar, por ahí algunas preguntas me han venido haciendo en Facebook. Si es que yo sigo todo este curso, me voy a certificar, o si yo hago todo el curso en el Microsoft Virtual Academy, ya me certifiqué como MTA. Pues no. Si este curso es simplemente una guía para que tú te puedas orientar de cómo, de los contenidos que vienen para el examen de certificación MTA. MTA es un examen de certificación oficial. Para poder rendirlo tienes que agendar tu examen en algún centro autorizado de exámenes de certificación, ya sea Certipor o Prometri. Ok, en diferentes partes del mundo existen diferentes centros autorizados para que tú puedas rendir este examen. A partir de la cuarta sesión vamos a hacer algunas preguntas y respuestas con las personas que estén acompañándonos en la sesión. El horario que hemos definido para poder hacer estas sesiones, hemos quedado que van a ser los días miércoles de 8 a casi 10 de la noche, y los días sábados de 4 a 6 de la tarde. ¿Ok? De todas maneras, todas las sesiones van a seguir siendo grabadas, y apenas las tengamos en YouTube, las vamos a publicar a través de nuestra fanpage del capítulo. Y gracias sobre todo a todos los influencers que han venido replicando este video tutorial, y sobre todo a los chicos de mi comunidad. ¿Okay? Repito, el, yo en el desarrollo de todos estos módulos puedo aportarles hasta un 30, 40, 50% de todo lo que ustedes deben saber para el examen. El otro porcentaje depende de ustedes, ¿no? De cuánto le dediquen el tiempo a repasar el video, a tener claros los conceptos, a poder explicar los ejercicios que vamos a ir viendo a partir ya del tercer capítulo, de la tercera sesión, perdón. Okay. Y si ustedes trabajan de manera continua, van a poder, obviamente, sin ningún problema, aprobar el examen. Yo tengo experiencia editando este curso, lo he editado más o menos unas 3 a 4 veces. He visto certificarse a más de
50, 60 personas solo en fundamentos de base de datos. Hay otros chicos que se han logrado certificar ya sea en desarrollo o en TI, pero yo más o menos he logrado trabajar con chicos de diferentes ciclos, con diferentes niveles de experiencia en SQL, con algunos profesionales también, y todos han logrado aprobar satisfactoriamente el examen, pero obviamente han tenido un rigor de trabajo y estudio durante su preparación para el examen. ¿Okay? Eso sí quería dejarlo en claro. Entonces, vamos a iniciar la sesión. Seguimos si seguían del curso de Microsoft Virtual Academy.com, seguimos todavía en el primer capítulo, en Introducción a Base de Datos. Yo lo he partido en dos porque quisiera hablar un poco más a detalle de cada punto, entonces he hecho esa división para poder hoy hablar sobre todo de servicios. ¿Okay? Un concepto básico, hemos hablado de qué es una base de datos, hemos hablado de qué es una columna, hemos hablado de qué es una fila o qué es un registro. ¿Ok? Y ahora queremos saber qué es una base de datos relacional, lo que son bases de datos relacionales. ¿Ok? Una base de datos relacional básicamente está compuesta obviamente de diferentes tablas, y estas tablas se encuentran relacionadas las unas con las otras de diferentes maneras. Por ejemplo, si ustedes tienen una tabla que lo comentábamos en la primera sesión, una tabla de productos y una tabla de vendedores, y ustedes quieren realizar una compra de esos productos, se puede relacionar tanto los clientes como los productos. ¿Ok? Pero básicamente, ¿cómo viene a ser una relación ya más directa en una base de datos? Es, por ejemplo, cuando tú tienes una tabla de categoría de productos y tienes una tabla de productos. En la categoría de productos puedes tener los productos categorizados por productos de limpieza, por abarrotes, por verduras, o puedes tenerlos categorizados de repente por distribuidor o proveedor, ¿no? Puedes tener productos que los distribuye, no sé, la empresa A, los productos que los distribuye la empresa B, la empresa C, etcétera. De qué es, ¿cuál es la idea de categorizar los productos? De que yo en una categoría tengo un conjunto de diferentes productos. Por ejemplo, si yo lo categorizo por abarrotes y verduras, los tomates no van a estar dentro de la categoría de abarrotes, ¿ok? Y los fideos no van a estar dentro de la categoría de verduras, ¿no? Yo tengo una categoría de productos abarrotes, una categoría de productos verduras, y los tomates, las cebollas, la lechuga, etcétera, etcétera, van a estar dentro de la categoría de verduras. Y los fideos, el arroz, el azúcar, el aceite, etcétera, 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 van a estar dentro de la categoría de productos de abarrotes. Entonces, yo tendría dos tablas, una tabla categoría y una tabla productos, y esas dos tablas estarían relacionando. ¿Okay? Esa relación que hay entre esas dos tablas es lo que se reconoce más o menos como lo que se podría llamar base de datos relacionales. Porque tú puedes tener una base de datos con múltiples tablas y esas tablas no pueden estar relacionadas, y sin embargo sigue siendo una base de datos. Eso deben tenerlo muy en claro. ¿Okay? ¿Va a funcionar? Sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque las transacciones que se puedan hacer entre esas tablas se pueden hacer a través de código. ¿Okay? Por programación ustedes pueden insertar datos o registros a cada una de las tablas independientemente. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando esas tablas se trabajan de manera independiente? Tienes mucha redundancia de datos, van a haber cosas que se van a repetir en diferentes lugares, vas a tener que hacer dobles inserciones. Entonces eso va a ser que tu tabla
crezca un poco más y se haga más pesada, la base se haga más pesada. Cuando quieras sacar reportes, los cruces de información de repente no van a tener mucha consistencia, van a haber cosas que de repente ya no están cuadrando. Entonces es ahí, a raíz de esos problemas, que tú puedes utilizar bases de datos relacionales en las cuales simplemente heredas una tabla con otra, relacionas una tabla con otra, y con eso se va trabajando, eh, ya sea con los códigos de programación o como quieras trabajar tu base de datos. Otro ejemplo que les puedo mencionar de base de datos relacionales, por ejemplo, si tú tienes una tabla de empleados y una tabla de sucursales o tiendas. Por ejemplo, una tienda puede tener muchos empleados y un empleado está solamente en una tienda. Quiere decir que yo puedo relacionar tienda con empleados de uno a muchos. Esto lo vamos a ver en el segundo capítulo, ya un poco más a detalle, con el tema de normalización y llaves primarias y llaves foráneas, pero más o menos es como se van relacionando las tablas. Eso es lo que más o menos queremos dejar bien claro. Okay, tengo un conjunto de tablas, pueden ser 2, 3, 50 tablas, y cada una de ellas están relacionadas unas con otras. No todas entre sí, pero sí unas con otras. Y muchas veces esas relaciones de esas tablas en una base de datos dejan de tener un sistema de información. Básicamente, casi la mayoría de RPs que ustedes puedan conocer utilizan tablas relacionadas. Y son esas tablas relacionadas la base de muchos sistemas de ventas, sobre todo. ¿Okay? Ahora, para que exista esta relación entre dos tablas, tiene que haber una característica muy principal, muy particular en cada una de estas tablas. Cada una de estas tablas debe tener una llave primaria, ¿ok? Una llave primaria. No todas de repente tengan llaves primarias, pero sí se recomienda que cada tabla tenga una llave primaria. ¿Qué es una llave primaria o principal? O clave principal. Una llave principal o llave o clave principal o primary key, ¿ok? Es aquel campo que identifica a cada registro de la tabla. Es aquel campo que identifica cada registro de la tabla y sobre todo nunca se repite. No vas a encontrar ese registro o ese dato de esa columna más de una vez en la tabla. Un ejemplo de una llave, de un primary key o de una clave principal muy conocida que yo siempre la uso, que es el DNI, por ejemplo. Cuando tú tienes una base de datos de personas, el documento de identidad es único. No van a haber dos personas, obviamente en un mismo país, que tengan dos DNIs iguales. Entonces el DNI viene a ser algo así como una llave principal o llave primaria o primary key o clave principal de una tabla de persona, por ejemplo, o de una tabla de trabajador. Por ejemplo, en una universidad o un instituto tienen códigos universitarios o códigos de estudiantes. ¿Okay? Ese código es la llave o clave principal. ¿Por qué? Porque es un dato que nunca se va a repetir. Igual con los productos. Tú no vas a tener dos productos iguales. Tú puedes tener, por ejemplo, dentro de los productos de fideos puedes tener diferentes marcas, pero cada una de esas marcas es diferente a otra. Entonces, cada producto va a tener un propio código de barras, por ejemplo, si lo quieren llamar así, cada producto tiene un propio código de barras. Ese código de barras viene a ser algo así como la clave principal o llave primaria o primary key de esa tabla. ¿Okay? Es importante que ustedes sepan poder definir siempre en una tabla cuál es su llave principal. Muchas veces se genera una llave principal con un valor o un identificador incremental. Eso también lo vamos a ver en la tercera sesión, perdón, en el segundo capítulo, en la cual simplemente se generan valores autonuméricos, ¿no? Que al final del campo de llave principal es un autonumérico que debe ser 1, 2, 3, 4, cada registro va aumentando de uno en uno. El primer registro va a ser 1, el segundo 2, 3, 4,
etcétera. Eso también se puede conocer o definir como llave principal. Ok. Por ejemplo, eso es un ejemplo de estructura relacional, que más o menos era lo que les comentaba. Por aquí van a poder ver de repente el producto, la tabla Product Category o categoría de productos, está relacionada con una tabla Product Subcategory o subcategoría de productos y contra otra tabla llamada Product. ¿Okay? Si se dan cuenta, Product Category tiene una llave principal que es Product Category ID. Product Subcategory tiene una llave principal que está señalada en rojo, que es el Product Subcategory ID. Y la tabla Product tiene también una llave principal llamada Product ID. Para que estas tablas se puedan relacionar unas con otras, ¿ok? Para que esas tablas se puedan relacionar unas con otras, lo que se debe hacer es de que la llave principal o primary key que está en este caso Product Category, si yo quiero relacionarla con Product Subcategory, debo tener esta llave principal como campo en esta tabla de destino, si lo quieres llamar así. O sea, la llave principal debe estar contenida en la tabla que yo quiero relacionar y sola y únicamente de esa forma puedo relacionar las tablas. ¿Ok? Si aquí es una clave principal o llave principal o primary key, aquí se conoce a Product Category ID, por ejemplo, como una llave foránea o foreign key. ¿Correcto? Y igual aquí, en Product Subcategory ID viene a ser una llave foránea o un foreign key. ¿Por qué? Porque es una llave principal que está acá, pero que está alojada en otra tabla. ¿Con qué fin? Con el fin de poder relacionarla. Porque es este valor el que va a permitir saber la relación que existe con esta otra tabla. De eso lo vamos a ver más a detalle, no se preocupen en la siguiente sesión, pero es importante que más o menos vayan revisando temas de relaciones entre las tablas. ¿Ok? Algunos términos comunes que se suelen usar a nivel ya de servicios de base de datos. Por ejemplo, en algún momento pueden haber escuchado esta denominación, Database Management Systems, o el famoso DBMS. ¿Qué es el Database Management System? El DBMS es aquel que se utiliza para poder que los usuarios puedan acceder a todos los datos almacenados en los archivos de la base de datos. Es también usado para administrar el rendimiento y tareas en una base de datos y los objetos contenidos en ella. O sea, el DBMS es un conjunto de aplicaciones que permite a los usuarios y otros programas capturar y analizar datos al proporcionar funcionalidades adicionales como reporting serving para ayudarle a crear, implementar y administrar informes para su organización. El DBMS viene a ser todo el conjunto o toda la suite de servicios que tiene un motor, en este caso, por ejemplo, SQL Server. ¿Dónde es que vemos nosotros parte del DBMS? Lo vimos en la sesión anterior. Cuando entramos nosotros al Management Studio, ok, el Management Studio es parte, no es todo el DBMS, no es el Management Studio, es parte del DBMS. Por ejemplo, el RDBMS es un sistema de software diseñado para permitir la definición, creación, consulta y actualización de los datos almacenados en base de datos relacionales. Algunos ejemplos de motores de base de datos relacionales son Microsoft SQL Server, Microsoft Access y MySQL. Si bien el DBMS, los servicios que se pueden utilizar en un gestor de base de datos, ya el RDBMS viene a ser todo el gestor de sistema de base de datos, todo ya el software enlatado que te permite hacer todo tipo de trabajos con base de datos relacionales o con base de datos
o LAC para el análisis service. ¿Ok? Entre ellos tienes, como repito, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, MySQL, Oracle, Teradata, etcétera, etcétera. Ahora, si ya sabemos qué es un DBMS, que es todo un conjunto de servicios en los cuales me permiten trabajar con o poder explotar los archivos o registros que están guardados en los archivos de la base de datos, ¿qué es un servidor de base de datos? Ok, eso tiene que tenerlo muy en cuenta. Un servidor de base de datos es aquel en la cual se encuentran alojadas única y exclusivamente bases de datos. Ok, es un servidor en el cual no deben tener otras aplicaciones instaladas. Por ejemplo, Office no puede tener instalado Visual Studio, no puede tener instalado otro tipo de software que no sea solamente el DBMS, ¿ok? Y obviamente el sistema operativo. Son servidores, como se le dice en algunos lugares, son servidores dedicados para base de datos. Es un servidor de aplicación dedicado para base de datos, ¿ok? Estos servidores de base de datos contienen ya el DBMS. ¿Para qué? Para poder administrar los datos y administrar todo el entorno de SQL Server. Yo puedo instalar los servicios de SQL Server, pero no necesariamente con eso voy a tener el Management Studio, voy a poder hacer diferentes tipos de administración. Cuando en alguna oportunidad de repente tengan que instalar en algunas máquinas locales o de prueba la versión de Express, Express tiene diferentes tipos de tools o instaladores en los cuales en algunos casos solamente te instala solo el servicio de SQL Server, más no te viene, por ejemplo, el Management Studio. Si no te viene el Management Studio, muchas veces tú puedes pensar de que, ok, no tengo Management Studio, no puedo hacer nada. No es tanto así, hay algunas aplicaciones que simplemente necesitan el servicio de SQL Server para poder trabajar. Por ejemplo, SharePoint. SharePoint no necesita, no es indispensable que tenga todo el Management Studio, no es necesario que tenga todos los tools que vienen en SQL Server, pero sí necesita los servicios. ¿Ok? Entonces, hay que tener en claro, una cosa son los servicios propios de SQL Server y otra cosa son todas las herramientas o tools que vienen con el instalador de tu SQL Server. Todos esos tools, esos suites de herramientas que ya vamos a ver en un momento, se le conoce como DBMS. Un servidor de base de datos puede tener una instancia predeterminada y varias instancias con nombre de SQL Server. Mucho ojo con esto. Cuando tú instalas por primera vez SQL Server, y le das clic de siguiente por siguiente, se va a instalar una instancia por defecto llamada MS SQL Server. ¿Ok? Cuando tú has terminado de instalar esa instancia por defecto, que es MS SQL Server, tú puedes tener 2, 3 o más instancias instaladas dentro de tu equipo, dentro de tu servidor, sin ningún problema, con la única diferencia es de que cada instancia nueva que instales, en la segunda instancia hacia adelante, cada instancia que instales debe tener un nombre propio. Es tú asignarle o configurarle un nombre propio. ¿Ok? Si no, lamentablemente no te va a permitir instalar otra instancia. SQL Server está diseñado para que solamente permita una instancia por defecto. Ya vamos a ver también en un momento el nombre de las instancias y todo eso, pero es necesario que tengan claro de que solamente puede haber una instancia con nombre por defecto. ¿Ok? Una instancia de SQL Server es una copia del programa SQL Server.exe que se ejecuta como un servicio de sistema operativo de Windows. SQL Server Database Engine, por ejemplo, que es el servicio que se utiliza para manejar todo el tema de base de datos, es
un servicio de Windows. SQL Server conversa mucho con Windows, entonces siempre es necesario que cuando tú quieras administrar todo el servicio o toda una instancia de SQL Server, tienes que también tener conocimientos de Windows para que se te sea más fácil el tema de interactuar con el tema de los usuarios, permisos, accesos, roles, políticas de seguridad incluso, ¿ok? Porque SQL Server está compuesto por muchos servicios y Windows Server es un sistema operativo que también da servicios. Entonces, este motor de base de datos conversa demasiado o conversa directamente o muy estrechamente con el sistema operativo. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, si de repente tú quieres tener un perfil para hacer DBA o administrador de base de datos, tienes que manejar o tener muchos conceptos y nociones del sistema operativo. Si tú no manejas Windows Server, si nunca has instalado Windows Server, se te va a hacer un poco complicado poder administrar todo un SQL Server o una instancia de SQL Server, porque se relaciona mucho el tema del procesador, se relaciona mucho el tema de memoria, se relaciona mucho el tema de disco, se relaciona mucho el tema de autenticación de usuarios del mismo Windows con los servicios, con los usuarios de SQL. ¿Ok? Entonces, redondeando la idea, un servidor de base de datos es aquel servidor en el cual solo se tiene instalado Windows SQL Server. Es un Windows Server donde solamente la única aplicación que se ha instalado en ese servidor después de haber instalado Windows Server es SQL Server. Es un servidor dedicado a base de datos. ¿Ok? Muchas veces se utilizan este tipo de servidores para poder generar alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque poder tener alta disponibilidad, eso implica que tengo que tener dos servidores idénticos y poder hacer un mirror, un cluster, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ver en la parte de administración. Ok, pero lo que tienen que tener en claro es de que como SQL Server conversa mucho con Windows, si yo le pongo una aplicación más, si yo le instalo Visual Studio, si yo le instalo Office, si yo le instalo PDF o yo le instalo cualquier otro software utilitario pesado, no obviamente, por ejemplo, si me instalas WinZip, WinRAR, como que no va a afectar en mucho, pero si instalas un Office, si instalas repito, si instalas un Visual Studio, ¿ok? Sí va a pelear los recursos de los servicios de SQL Server con los recursos de Visual Studio. Entonces, esa pelea de recursos de memoria, de procesador en el servidor, va a hacer que tu base de datos se haga lenta, las transacciones sean lentas, y lo que se quiere que en toda base de datos tener la mejor performance, de que todo sea muy rápido, y para eso hay que tener servidores dedicados de base de datos. ¿Okay? Esa es la interfaz gráfica de SQL Server Management Studio que la vimos en la sesión anterior. ¿Ok? Hasta ahí creo que es un tools que muchos que hayan podido haber trabajado con una base de datos se les puede ser muy conocido, muy familiar. ¿Ok? Pero vamos a ver ahora un poco de lo que es el DBMS. Ok, pero para poder ver lo que es el DBMS, porque ya hemos visto un poco de Management Studio en la sesión anterior, ok, también vamos a seguir viendo Management Studio, pero ya no administrando base de datos, sino viendo temas de instancias sobre todo. Vamos a hacer una demo. Ok, para eso yo voy a compartir mi escritorio, pero antes de eso quiero hacer un sondeo. He visto que han estado ingresando nuevas personas
y para dejar que todo esté bien, quisiera saber si todos me están escuchando. Por favor, si me están escuchando, le dan clic en sí, si no me escuchan, le dan clic en no. Ok, bueno, al menos si hay personas que nos están escuchando, no puedo decirte todos, pero ya al menos no hay un problema de audio. Que eso es lo que me preocupaba. Muchas veces hay problemas a veces ahí con el audio de la meeting y yo puedo estar hablando horas de horas y nadie me está escuchando. Entonces siempre es bueno hacer esa pregunta. Ok, vamos a compartir entonces en mi escritorio, ¿no? Y por ejemplo, aquí tengo el Management Studio, ¿no? Que ya es conocido por ustedes, que es parte del DBMS, pero también por aquí tengo el famoso SQL Server Configuration Manager. ¿Ok? SQL, si yo pongo SQL por ejemplo, ¿quiénes son parte de mi SQL Server? ¿Quiénes son parte de mi DBMS? Por ejemplo, uno de ellos es SQL Server Management Studio, otro es SQL Server Configuration Manager, otro es el SQL Server Profiler. SQL Server Profiler es un tools también que pertenece a la gama de DBMS. ¿Okay? Los libros de documentación de SQL Server, ¿no? La documentación en línea, y el servicio de centro de instalación, ¿okay? Que es el que me permite de repente, muy conocido por ustedes cuando han querido hacer su primera instalación con SQL Server. ¿Okay? Todos estos componentes, por ejemplo, el SQL Server Installation Center, el SQL Server Profiler, el SQL Server Configuration Manager, eh, son parte del DBMS que hablábamos hace un momento. ¿Okay? Son los diferentes software o tools o aplicaciones que tiene SQL para poder administrar, gestionar y poder consumir los datos o registros que se encuentran almacenados en los archivos de las bases de datos que están en el disco duro. ¿Okay? Con el SQL Server Installation Center, si bien muchos han entrado a esta opción de instalación, eh, cuando ustedes quieren trabajar temas de cluster, obviamente tienen que tener Windows Server en modo cluster instalado el servicio de cluster. Usualmente para eso necesitas dos nodos como mínimo, o sea, dos servidores. Con esto de aquí, con esta opción es que puedes instalar tu SQL Server Cluster, ¿okay? Dentro de un Windows Server Cluster. Cuando quieres instalar un cluster, trabaja obviamente con nodos, quiere decir con dos o más servidores. Cuando quieres instalar cluster, en cada servidor muchas veces vas a tener que instalar un nodo y eso lo haces con este tools de aquí. Cuando quieres hacer una actualización, un upgrade de versión, lo puedes hacer desde aquí con esta opción. También existe los mantenimientos. Cuando tú, por ejemplo, quieres reparar algún error que te pueda salir porque te dañó la instalación de alguno de los componentes, lo puedes hacer desde aquí. Cuando quieres hacer búsquedas, por ejemplo, para parches o actualizaciones de SQL Server, lo puedes hacer desde acá. Aquí puedes, con System Configuration Checker, puedes ver si tienes todos los requisitos listos para instalar SQL Server.
Aquí son recursos básicamente de documentación de SQL Server. Esto ya es para poder hacer alguna preparación de clúster de manera avanzada y no por un asistente común y corriente. Y aquí pues, eso es muy bonito, puedes crear una imagen, ¿ok? De preparación, de una imagen de preparación para hacer instalaciones desatendidas de SQL Server. Quiere decir que tú puedes crear una imagen en la cual simplemente la vas a dejar ejecutando en varios servidores o en varios equipos y se van a instalar SQL Server con todas las configuraciones que tú ya has predeterminado al momento de preparar esta imagen. Ya no tienes que estar ahí sentado tú dándole clic en paso a paso, sí, quiero esto, no quiero esto, siguiente. No, todo eso lo preparas obviamente con un poco, no es tan simple que digamos, no tienes que hacer un poco de script y un poco de Windows, pero puedes preparar una imagen para hacer instalaciones desatendidas. De repente no sé si alguno de ustedes haya escuchado ese tipo de cosas. Es algo así como hacer un deployment en Windows, es igual para SQL Server. Obviamente esa imagen la puedes de repente integrar con una política de grupo de Active Directory de Windows Server y hacer toda una instalación de servidores desatendida y solamente creo que así trabajando en otras cosas. Y todo va por sí solo y no ni siquiera vas a ver el asistente, sino solamente ventanitas de CMD que se están instalando, ejecutando en paralelo. Ok, en la opción de planeamiento puedes tener temas de requerimientos de hardware y software, si es que todo está ok. Tienes documentaciones de seguridad, tienes esto que también lo vimos en los tools, que es el que te permite revisar si tienes todo listo para instalar SQL Server, y entre otros temas de documentación. Ok, eh, vamos con el SQL Server Configuration Manual. Tengo dos ventanas abiertas por aquí. Okay. En mi equipo yo tengo instalado diferentes instancias. Algunas ya han caducado el tema de pruebas y no las he querido desinstalar todavía y las he dejado ahí. Es por eso que tú vas a ver muchos de nombres con el mismo servicio. Por ejemplo, SQL Server Integration Service 10.0, SQL Server Integration Service 11.0. Integration Service lo que a mí me permite es poder, como les decía en la sesión anterior, transferir o pasar información de un lugar a otro, ya sea de un TXT hacia una tabla o una tabla hacia otra tabla. Por ejemplo, yo tengo aquí una base de datos que se llama TSQL 2012. ¿Ok? Tengo tablas, todo este listado de tablas. Y yo de repente quiero pasar solamente la tabla sales.orders, ok, esa tabla tiene algo de 830 filas, ok, y quiero pasar esta tabla, quiero hacer una copia de esta tabla a mi base de datos de prueba. ¿Por qué? Porque de repente quiero analizar o hacer algunos cambios, etc. ¿Okay? Entonces, si yo quiero pasar esta tabla de ventas o órdenes a mi base de datos de prueba, yo puedo hacer esto. A mi base de datos SQL 2012, le doy clic derecho, me voy a tareas y por aquí tengo una opción de exportar, importar ratas. ¿Okay? Yo voy a exportar ratas. ¿Por qué? Porque estoy
sacando información de esta base de datos y mandándolo a otra base de datos. Bienvenido al importador y exportador, al asistente de importación y exportación de SQL Server. Este data source, que son mi dato de origen, ¿ok? Es el que utiliza Integration Service. Integration Service dice, ok, ¿qué tipo de datos, qué tipo de información vas a querer tú trasladar? Si quiero el SQL Server, obviamente voy a tener este data source, pero si se dan cuenta, existen diferentes data source o orígenes de datos que yo puedo seleccionar. Puedo tener data source para ODBCs, para Oracle, por ejemplo, ODBC si quiero hacerlo, no sé, desde un Fox o otro tipo de base de datos, para Oracle, o sea que yo puedo pasar información de Oracle a SQL Server y de SQL Server a Oracle, sí, siempre y cuando tengas el driver de Oracle instalado en tu equipo. Flag File Source quiere decir un archivo plano. Yo puedo pasar un TXT, obviamente formateado, hacia una tabla o una tabla hacia un archivo plano. De Access a SQL Server y viceversa, de Excel, ok. Y estos ya son data source de análisis service, de minería de datos, que son básicamente de BI. Aquí tengo otro data source de Oracle, son unas instalaciones que tiene mi equipo, unas librerías de Oracle instalado. Y por aquí tienes dos data source que se llaman SQL Server Native Client, uno que es 10.0 y otro que es 11.0. Y si te das cuenta, este 10 y este 11.0 también lo veo aquí muchas veces, ¿no? Integration Service 10.0, Integration Service 11.0. ¿Qué quiere decir 10? ¿Qué quiere decir 11? Son las versiones de SQL Server. La versión, cuando tú veas 11.0, esto hace referencia a la versión de SQL Server 2012. La versión 10.0 hace referencia a la versión de SQL Server 2008 o 2008 R2. La versión 9.0 hace referencia a SQL Server 2005. La versión 8.0 hace referencia a SQL Server 2000. Y no sé si algunos se acuerdan o si investigan un poco de historia de SQL Server, la versión antes de SQL Server 2000 era la versión 7.0, que esto es SQL Server 7.0. ¿Ok? Entonces Microsoft no pierde el número de versionamiento de release o de versión de su producto, simplemente lo va incrementando. ¿Ok? Entonces, si ustedes por ahí en algún momento ven versión con numerito 12.0, ¿qué quiere decir? Que eso hace referencia a la versión SQL Server 2014. ¿Ok? Es así como se interpretan esos números. Entonces, si yo aquí tengo 10.0 y 11.0, ¿qué quiere decir? Que yo tengo Integration Service de SQL Server 2008 y tengo Integration Service de SQL Server 2012. ¿Por qué? Porque tengo instalado en mi equipo instancias de 2008 e instancias de 2012. Ahora, yo aquí lo que voy a hacer es utilizar mi ODBC o mi data source de origen de datos de SQL 2012 y lo que estoy haciendo es utilizando mi base de datos de SQL 2012. Obviamente aquí me va a mapear todas las bases de datos de mi instancia. Lo que voy a hacer es, de esta base de datos origen, voy a llevarla a una base de datos destino. ¿Cuál es mi servidor de destinos? Mi servidor de destino es punto, como dijimos en la sesión anterior, punto hace referencia al localhost o a mi máquina local, y /demo porque mi instancia se llama así.
En un momento vamos a ver por qué mi instancia se llama demo. Estoy utilizando la autenticación de Windows, que les hice también mención en que traten siempre de utilizar cuando están haciendo pruebas locales, autenticación de Windows. Es más, Microsoft en sus referencias de buenas prácticas recomienda que se utilice autenticación de Windows por encima a SQL, ok, autenticación SQL, y aquí mi base de datos destino va a ser B de prueba, ok. Yo le doy siguiente, y lo que voy a hacer es copiar data de una o más tablas o vistas. Selecciono la tabla que quiero pasar, en este caso 6.orders. Eso es mi origen y ese es mi destino. Si yo quiero, este es mi destino. Si yo quiero, puedo cambiarle el nombre a mi destino. Esto puede llamarse al final ventas. Y esto puede llamarse DBO, que es un esquema por defecto que utiliza SQL Server. Aunque yo puedo hacer aquí un preview de cómo se va a ver mi data. Y le doy clic en siguiente, que corre inmediatamente, y aquí yo puedo guardar, como ven, SSIS, Integration Service Package, un paquete de Integration Service, para que esta importación o exportación que estoy haciendo se grabe, y lo puedo ejecutar muchas veces sin tener que volver a hacer el asistente, ¿ok? Lo puedo grabar dentro de SQL Server o dentro de un archivo File System, y simplemente ejecutarlo varias veces cada vez que lo necesite. En este caso solamente voy a utilizar que se ejecute inmediatamente. Porque ojo, Integration Service, Analysis Service, Reporting Service, no es un focus del curso de MTA, solamente estoy tratando de hablarles un poco de los servicios que tiene SQL, ¿ok? Sobre todo Integration porque les va a ayudar de repente a hacer algunas cosas con sus bases de datos, sobre todo Integration. Es por eso que estoy haciendo un poco de énfasis en este servicio. Siguiente, finalizar. Y el asistente lo que va a hacer es procesar todas las filas de mi base de datos de SQL 2012 y las va a llevar a mi base de datos BDD. Si yo me voy a mi base de datos BDD, B de prueba, perdón, actualizo por si acaso, y voy a ver que aquí en tablas está la tabla ventas. Y esa tabla ventas no es nada más que la tabla Sales Orders. ¿Ok? Ese es un servicio de SQL Server, Integration Service. Que repito, no es focus del curso de certificación, pero al final es un servicio. ¿Qué otro servicio tiene SQL? El Analysis Service. ¿Ok? El Analysis Service, si yo puedo ver aquí, tengo 1, 2, 3, 4 instancias de Analysis Service. ¿Cómo sé que cada una es diferente de otra? Porque en el paréntesis esta se llama demo, esta se llama SQL 2012, esta se llama SQL demo, y esta se llama MS SQL Server. Entonces, cuando hablábamos de instancia por defecto, el MS SQL Server es equivalente al nombre por defecto. ¿Ok? Y cuando yo tengo un nombre por defecto, quiere decir que yo puedo obviar este nombre y simplemente conectarme a una instancia llamada punto. Vamos a ver. Yo quiero conectarme al análisis service con punto y voy a tratar de conectar.
Lo que estoy haciendo es conectándome a un análisis service de la versión 2008, si más no recuerdo, que lo instalé. Por aquí yo veo más características de mi servicio. Ok, mi versión es 10.5, entonces quiere decir que es 2008 R2. 10 es 2008, 10.5 es 2008 R2. Y aquí está, me he conectado a mi instancia de análisis service. Ok, aquí es donde ustedes hacen sus cubos. Ok, por ejemplo, aquí tengo un Adventure Wars que tiene, creo, dos cubos. Ok, esto tiene sus dimensiones, tiene algunas estructuras de minería de datos, tiene sus orígenes de datos, ok, para ya hacer las llamadas al Data Warehouse. Ok, y eso es análisis service. Ok, que no es parte del curso obviamente, pero más o menos es el servicio. Ahora, yo me conecté con un punto. ¿Por qué? Porque es una instancia por defecto. Así como yo me conecté con un punto, yo también puedo ponerle el nombre. Vamos a desconectarnos y vamos a poner análisis service, y en server name yo le voy a poner este nombre. Es el nombre por defecto y debería conectar. No se puede establecer una conexión, asegúrese que el servidor esté ejecutando. Ok, vamos a ver si me deja con el 2008. Ok, yo tengo instalado dos versiones diferentes de SQL Server para poder trabajar. Análisis Service. Ok. Estoy un poco engañando. Ok, análisis Service. El punto, repito, el punto no necesariamente es un nombre por defecto. El punto es igual al localhost, que también es igual al nombre del equipo. Ok, cuando yo me conecto a un equipo, yo puedo poner punto, o puedo ponerle localhost. Ok. ¿Está? Localhost, y también es como si estuviera conectando mi equipo. O debo ponerle el nombre del equipo. Ok, el nombre de mi equipo es F-13, si más no recuerdo. Ok, entonces existen tres formas de conectarme: con el nombre de mi equipo, con localhost o con un punto. Ahora, si se dan cuenta, yo no he determinado el nombre de la instancia para conectarme a esta instancia de análisis service. A pesar que esa instancia tiene un nombre llamado MS SQL Server, yo no le he puesto ningún nombre. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una instancia por defecto, no necesito ponerle el nombre de la instancia. Mira qué pasa si yo hago esto de acá, que es lo que quería hacer hace un momento. Yo pongo el nombre de mi equipo, slash, y el nombre de la instancia. Ok, MS, creo que he escrito algo mal por aquí. MS SQL Server. Vamos a ver de nuevo con el 2008.
Ok, excelente. Como verán, el nombre por defecto, aquí hice un error mío, perdón, lo siento. El nombre por defecto, cuando yo tengo una instancia por defecto, no necesito nombrarla. Ok, no necesito hacerle ese backslash y ponerle el nombre de la instancia. Solamente necesito poner el nombre del equipo para yo saber que estoy trabajando en esa instancia. Ok, no necesito ponerle el backslash. No es que si yo le pongo el backslash y el nombre que tiene aquí por defecto va a conectarme, no me deja. Solamente puedo hacerlo con el nombre del equipo. Todas las demás instancias que yo instale en SQL Server debo ponerle un nombre diferente a ese nombre por defecto. Ok, entonces yo he instalado, como verán aquí, 4 instancias. En SQL Server tengo una que se llama Demo, otra que se llama SQL 2012, otra que se llama SQL Demo y la que está por defecto, que está corriendo en Windows 2000, en Windows Server 2008. Por ejemplo, este demo, si ven aquí, el numerito es 11.0. El 11.0 me dice que es una versión de SQL Server 2002. ¿Qué pasa si yo me conecto solamente con punto? Estoy conectado a una instancia de 10.5. Quiere decir que 10 hace referencia a la versión 2008 o 2008 R2. Ahora, si se dan cuenta, este Management Studio le pertenece a 2012. Ok, este Management Studio le pertenece a 2012 y sin embargo, a pesar de que le pertenece a 2012, yo me puedo conectar a una instancia que no es de esa versión. Yo puedo conectarme a versiones menores a la actual, pero no puedo conectarme a versiones mayores. Yo desde aquí no podría conectarme de repente a una instancia 2014. Ok, eso es lo que también quisiera que quedara claro. Entonces, cuando ustedes van a instalar más de una instancia, cuando salen su primera instancia van a tener solamente de repente esto, SQL Server y ese nombre, MS SQL Server. Ese es el nombre por defecto, que no necesito ponerlo en mi Management Studio para poder conectarme. Lo puedo hacer de 3 formas. ¿Cuáles son esas 3 formas? Con punto, con localhost o con el nombre del equipo. ¿Ok? No necesito añadirle ninguna información más. Tengo esta demo, que es otra instancia que está en SQL Server 2012. Ya hemos visto el servicio Integration Service. El servicio de SQL Server es el que ustedes conocen, estos de aquí donde están las bases de datos. El Analysis Service ya nos conectamos para poder ver un poco de los cubos. Y el Reporting Service lo que hace en este caso es que yo en este momento no lo tengo desplegado o instalado, si lo quieren llamar así. Pero lo que hace, perdón, no estoy seguro si está funcionando tampoco, pero lo que me permite a mí Reporting Service es tener 2 bases de datos y poder crear reportes a través de host de una página web. Y usualmente se guarda en esta dirección, localhost report. No lo tengo, como les decía, activo el servicio. Y con Report Server también puedo entrar a ver el servicio de Reporting Service, porque al final lo que hace el Reporting Service es, yo diseño reportes utilizando Data Tools y los publico en un IIS propio de SQL Server y los puedo ver de manera web. Ok, no lo tengo configurado en mi equipo de Reporting Service,
Ok, pero básicamente me permite a mí trabajar desde aquí reportes hechos en DataTools, que tampoco no es parte o focus del curso, es solamente un servicio adicional de SQL Server. Ok, lo que interesa ahora sí es ver el tema de, ya hemos visto que eh, cada instalación me va creando un servicio, cada uno de estos es un servicio, ok, como servicio está corriendo en Windows Server o en tu equipo local. Si yo me voy a los servicios de Windows, también los voy a encontrar en mis servicios locales. Aquí los tengo. SQL Server Demo, SQL Server de la instancia por defecto, y puedo saber si están corriendo o no. De la misma forma que yo veo aquí si están corriendo o no están corriendo, yo tengo este mismo panel. ¿Ok? Entonces lo que les hablaba al inicio de que SQL Server trabaja o conversa mucho con Windows es por esta manera, porque corre a niveles de servicio, como cualquier aplicación o software que trabaja en un sistema operativo. Ahora, muchas veces ocurre de que los servicios están detenidos. Estos servicios SQL 2012 y SQL Demo en realidad están detenidos porque la licencia ya caducó, no hay forma de cómo iniciarlos. O sea, no puedo iniciar sesión en esos equipos, pero SQL Server Demo, por ejemplo, sí puedo detenerlo. Yo puedo detener el servicio desde aquí, puedo darle un stop, le digo sí que lo detenga, y cuando detiene el servicio, va a pasar algo muy interesante en el Management Studio. ¿Cuál es lo interesante? Que no se va a poder hacer nada. Yo no lo voy a poder conectar a esa instancia. Cuando yo he querido actualizar la instancia de demo, como verán, me empieza a colgarse mi Management Studio, no me responde. ¿Por qué? Porque está tratando de ir al servicio de SQL. El Management es simplemente un, eh, una máscara que conversa y puede ver todos los servicios, pero simplemente aquí no tengo acceso. ¿Por qué? Porque he detenido el servicio. Yo lo desconecto, intento volverme a conectar. ¿Por qué le estoy poniendo demo? Repito, porque es una instancia adicional que yo tengo. Tengo 4 instancias instaladas en este equipo. Yo le doy conectar y como van a poder ver ahí ustedes, no se va a poder iniciar sesión. ¿Por qué? Porque el servicio no está corriendo. Lamentablemente es un servidor caído. Cuando ustedes tengan problemas de que no pueden conectarse a un servidor, y muchas veces siempre les va a salir el mismo error. Así no haya red, no haya nada, siempre les va a salir el mismo error. Aquí tú ves TCP, lo primero que se te viene a la mente un problema de red, pero si es ¿cómo va a ser un problema de red si es un servicio local? ¿No? Entonces siempre que no puedan conectarse a un servidor, deben revisar sus servicios, si es que están corriendo o no. Este servicio fácilmente yo puedo darle clic derecho a iniciar, pero ¿qué pasa si yo no encuentro el Configuration Manager? O a mí me ha pasado en algunas ocasiones de que desde aquí no puedo iniciar la sesión por más que quiera. Puedo ir a los servicios de Windows y desde aquí, ok, iniciar el servicio. Desde el servicio de Windows. Y ya está. Aquí lo voy a actualizar y ya está corriendo. Me conecto y ya pude ingresar. Ok, entonces es más o menos así una pequeña introducción de cómo son los servicios en SQL, qué servicios tengo. Tengo el servicio de Integration Service, tengo el servicio de Analysis Service, el servicio de SQL Server propio, ok, el de Reporting Service, el IAM, básicamente lo que me permite a mí es hacer tareas de administración, cosas que quiero que se hagan de manera automática, por ejemplo, ejecutar un store,
que ese store, un store que se ejecuta a las 4 de la mañana, ok, lo puedo configurar desde aquí. Tenemos una sesión grabada sobre jobs también en nuestro canal de YouTube, donde es muy amplio el tema del servicio de AI, es muy bueno, muy provechoso, ok. Y es un servicio. El browser, el SQL Browser, lo que me permite a mí es de que cualquier otro equipo dentro de una red puede encontrar mi equipo, pero no por la IP, sino por el nombre del equipo. Si yo tengo detenido este servicio, lo que va a ocurrir es de que cuando se quieran conectar a FPC, no lo van a encontrar. Van a poner mi IP y sí se van a poder conectar, pero van a poner mi nombre y no van a poder conectarse, es porque SQL Server Browser está detenido. ¿Okay? Eso es para, se resuelve básicamente los nombres de las instancias o de los servidores que tienen instalado instancias bases de datos de SQL Server. Ese es el SQL Browser. El SQL Full Text Filter es aquel que te permite trabajar con full textos a nivel de base de datos, que tampoco no es parte del focus del curso. Pero todos estos componentes, todos estos servicios que tiene SQL Server y todos estos tools que estamos viendo pertenecen al DBMS que hablábamos al inicio. Ahora, otro DBMS que vimos por ahí era el SQL Server Profiler. El SQL Server Profiler lo que me permite a mí es hacer un seguimiento de las cosas, una traza de lo que está ocurriendo en mi instancia. Yo le doy por aquí, corro una traza y puedo ver todos los eventos que se están generando en mi instancia. Ok, digamos que yo por aquí hago un select a una tabla. Mira, si te das cuenta, yo voy haciendo clic y va capturando eventos, pero para que puedan ver, se dan cuenta, yo voy a detener aquí mi traza y yo que hice un select top en tabla y por aquí logro capturar ese evento, incluyendo el puente. Ok, entonces muchas veces cuando quieres hacer un monitoreo de lo que está ocurriendo en determinada instancia, puedes hacerlo desde Profiler. Puedes hacerlo así estándar como lo hemos visto, puedes hacer plantillas personalizadas para que solamente capture queries, etcétera, etcétera. Ya son temas más de administración, que no es, repito, focus del curso, pero es importante que conozcamos un poco más de la herramienta de SQL Server, así que realmente queremos tener una certificación de fundamentos de base de datos, tenemos que saber todas las posibilidades que podemos hacer con SQL Server. ¿Ok? Y estoy aprovechando parte de este capítulo para poder explicar. Entonces, repito, todos estos utilitarios que hemos venido viendo pertenecen al DBMS. Ya toda la instalación de SQL Server con la instancia y las bases de datos, con los tools, toda esa suite y los servicios es ya el RDBMS. ¿Ok? Todo eso es el producto, el software de SQL Server que genera al final todos estos tools que hacen conversar con esas bases de datos. ¿Cuál es la diferencia? Que estos me permiten un tema más de administración, de monitoreo, de performance, etcétera, y ya no estoy haciendo queries. ¿Okay? Entonces, si ustedes quieren hacer DBAs en algún momento, es más o menos todos esos temas que son los que se pueden manejar día a día. Por ejemplo, aquí en el servicio, yo tengo el tema de una autenticación para el servicio. ¿Qué es la autenticación del servicio? Es con qué usuario está corriendo, con qué usuario de Windows está corriendo ese servicio. De qué manera se inicia el servicio. Por ejemplo, si esto está en manual, quiere decir que si el servidor se apaga y se
y se inicia, y se prende, se enciende de nuevo, se reinicia, tengo que iniciar manualmente el servicio. Ok, cuando se prende el equipo va a estar detenido, tengo que hacerlo. Si quiero que se inicie automáticamente, esto debe estar habilitado de forma automática. Por aquí hay algunos parámetros de SQL que me permiten hacer algunas recuperaciones avanzadas ante algún error de base de datos. Por ejemplo, el SQL Server tiene base de datos del sistema y a veces necesitamos levantar SQL como una especie de modo prueba de fallo de Windows. Igual se hace desde aquí. Obviamente hay parámetros que esto ya es un poco más avanzado, que son algunos tópicos que tendrían que ver en algún momento si es que quieren ver temas de administración avanzada, pero se hace desde aquí. Desde aquí yo puedo configurar un parámetro para iniciar SQL en modo prueba de fallo. ¿Ok? Entonces, para no marearnos mucho, estos son algunos tools muy interesantes que tiene SQL Server. ¿Y cuál es la ventaja de SQL Server ante otros productos licenciados? De que toda esta suite de servicios, todos los servicios que te ofrece SQL Server, ¿ok? Todos los servicios que te ofrece SQL Server y todos los tools están dentro del pago de la licencia de SQL Server. O sea, tú pagas solamente por una licencia de SQL Server y te viene toda la suite completa, incluso incluida la de BI. Obviamente si estás utilizando una licencia de Enterprise. En algunos otros productos tienes que licenciar solamente el motor, luego solamente el integration, solamente el análisis service, etcétera, etcétera. Y eso hace que los costos obviamente incrementen demasiado. Y es por eso que hay muchas empresas que han empezado a trabajar con SQL Server, porque a manera de costos te dan todo, hace obviamente lo mismo y es muy escalable, tiene gran performance. Con SQL Server en 2014 en memory han salido muchas más cosas, entonces eso hace que sea un producto muy agradable al cliente actualmente. ¿Ok? Aparte de toda la parte de suite de administración, SQL tiene unas bases de datos del sistema, que son estas cuatro. La master, que viene a ser la base de datos de la instancia. Aquí se encuentra grabada toda la información de la instancia de SQL Server. Si esta base de datos en algún momento se corrompe, se daña, se borra, etcétera, tu instancia no va a funcionar. ¿Ok? Entonces es una base de datos muy especial. La model es la que me permite grabar una plantilla. Cada vez que yo creo una base de datos por defecto, por ejemplo, si yo hago así, create database de MTA plantilla, nada más se ha creado esa base de datos aquí, mira. Y esa base de datos ya tiene toda una configuración. Tiene dónde se guardan los archivos, el tamaño inicial de los archivos, sabe dónde se va a guardar, sabe cuántos fallos va a tener, todas las opciones ya están creadas. ¿Por qué? Porque todas estas configuraciones las tiene de la base de datos model. Si yo reviso las propiedades del model, tiene esto, ¿verdad? 4 y 1, la ruta donde se va a guardar, el file group por defecto y todas estas opciones. Entonces, lo que hace simplemente SQL Server es, ok, tú estás creando una base de datos donde no te estás poniendo ningún parámetro, yo utilizo la base de datos model para poder hacerlo. El tema de respaldo, que es un tema de acá que se ve en la parte de administración, más o menos en uno de los últimos capítulos, lo podemos hablar a detalle, pero lo recomendable es que después de que hayas instalado SQL Server, lo primero que hagas es sacarle un backup a la master. Al menos eso.
Tú puedes sacarle backup todos los días, todas las semanas, etcétera, pero basta que tú tengas un backup después de haber instalado la master, y si se pierde la master o se pierde alguna de estas bases de datos, tú puedes restaurarla y puedes seguir trabajando normal. ¿Ok? Obviamente restaurar la master o estas 4 bases de datos no es tan sencillo, pero al menos tienes ahí el backup que te permite restaurarlo y poder seguir trabajando normal. La base de datos MSDB guarda información de todas las cosas que se hacen en SQL Server IO, ¿ok? Toda la información de los jobs que se van ejecutando y toda esa información se guarda aquí. Y la TNDB es aquella que me permite almacenar tablas temporales locales y globales, que eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de creación de objetos en la sesión número 4, ¿ok? Porque la siguiente sesión, que es la número 3, vamos a ver todo lo que es normalización y relaciones de tablas. ¿Ok? Entonces estas son las 4 bases de datos del sistema que tiene SQL Server. Esta instancia también tiene una configuración muy importante. Aquí tú puedes ver el nombre del equipo y de la instancia. Puedes ver qué versión de SQL Server estás teniendo instalado. Puedes ver el sistema operativo más o menos sobre el cual está corriendo la versión de SQL Server, el lenguaje que tiene instalado, la memoria que tiene el equipo, no el SQL Server, los procesadores que tiene el equipo, la colación o idioma por el que maneja internamente SQL Server, la memoria que tiene asignado SQL Server. Este numerito no deberían cambiarlo si lo han instalado por defecto, porque lo que hace este numerito es SQL Server automáticamente asigna cuánto de memoria RAM va a utilizar en tu equipo. Cuando él ve que te estás quedando sin memoria, simplemente deja de usar memoria de SQL Server. Cuando él ve que estás usando muy poca memoria, va a querer usar más memoria para SQL Server, ¿no? Eso lo vas a ver más o menos en los procesos. SQL Server, tú vas a ver que está consumiendo más o menos esta cantidad de memoria RAM de todo tu equipo. Siempre SQL Server va a tratar de consumir toda la memoria RAM que pueda. ¿Ok? El tema de procesadores está aquí. Simplemente, si lo dejas en 0, SQL Server lo va a hacer automáticamente. La parte de seguridad, que eso se hace en la instalación de SQL Server. Algunos parámetros avanzados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero es básicamente ya configuración de la instancia. Ok, con eso hemos respondido más o menos la pregunta de cada cuánto tiempo debemos respaldar. Hemos visto ya un poco más de administración de SQL Server, los tools que tiene. Hemos podido entender mejor qué es el DBMS, ¿ok? Que no es solamente Management Studio, sino son muchos componentes más, que es una instancia. Básicamente la instancia es el servicio de SQL Server donde se encuentra alojado la administración de todos los objetos que vamos a trabajar para poder manejar nuestras bases de datos. Es la que conversa directamente con el sistema operativo. ¿Ok? Entonces, en resumen, podemos saber que a través del SQL Server Management Studio es posible crear y manipular objetos de nuestras bases de datos, ya sea de forma gráfica utilizando scripts, poder crear una pequeña base de datos. También agregar que SQL Server yo puedo tener instalado diferentes versiones instaladas en un mismo tipo
Lo único que tengo que hacer es, cada instancia debe tener un nombre diferente, ¿ok? Eh, He visto las diferentes herramientas que tengo también para poder administrar no una, sino todas mis bases de datos o diferentes instancias, ¿ok? Y hemos visto también un poco de cómo es el trabajo o cómo se relacionan las tablas de manera muy básica, sobre todo la llave primaria o la llave principal o clave principal de una tabla, usualmente es el campo que nunca va a tener dos valores iguales en toda la tabla y es el que identifica más a la tabla. Por ejemplo, en una tabla persona, el DNI. ¿Ok? Eso es para dejar en claro lo que vimos al inicio. Entonces, con eso estamos terminando esta sesión. Nuevamente invitarlos a nuestro SQL Saturday en Nica el día 25 de octubre. A través de ese enlace pueden registrarse para ese evento. Tenemos 8 sesiones de SQL Server. Vienen 5 speakers de Lima. Uno de ellos es el ingeniero Raúl Albuena, que trabaja en Microsoft Perú, es especialista, y es arquitecto y especialista en SQL Server. Es un gran profesional, tiene más de 25 años de experiencia. No es muy común verlo haciendo charlas en Perú y ha tenido esa gentileza de poder acompañarnos ese día. Viene el ingeniero Alberto de Rossi, que tiene más de 15 años de experiencia en base de datos, ya nos acompañó en el lanzamiento de SQL Server. Viene Percy Reyes, que es el líder de SQL Paz Perú, eh, entre otras grandes amigos que vamos a compartir ese día en nuestra página web en Saturday. Van a poder ver ahí la agenda, los speakers que están agendados para ese día. ¿Ok? Son más de 8 sesiones, de 10 de la mañana a 9 de la noche, así que los invitamos a que nos acompañen para esa fecha. No se olviden de ingresar a Microsoft Virtual Academy para que puedan reforzar los fundamentos de base de datos. Obviamente el curso es en inglés, pero de repente por ahí pueden hacer o ya tomar el examen del primer capítulo de conceptos de fundamentos de base de datos para que puedan ir practicando a la par lo que vamos entrenando aquí. ¿Okay? Si tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer aquí en ese momento, nos pueden escribir a sqlusergrowita@outlook.com. Nosotros gustosos de poder responderles cualquiera de sus inquietudes que tengan. Muchas gracias. Recuerden visitar nuestro fanpage de sqlusergrowita. Los que gusten pueden seguirme en mi Twitter, @ggcayo, y nuevamente agradecerles por su tiempo. A las personas que se están tomando la molestia de poder ver nuestros videos en YouTube, también darles muchas gracias por esa acogida que hemos tenido en la primera sesión y espero que podamos seguir teniendo esa tendencia durante las siguientes sesiones. Por mi parte, eso es todo. En la siguiente sesión va a ser el día sábado a las 4 de la tarde y ya lo vamos a estar publicando por Facebook. El horario que hemos quedado es sábados de 4 a 6 y los miércoles de 8 a 10. ¿Ok? 2 veces por semana para poder ir avanzando y terminar lo más pronto posible todos los 5 o 6 capítulos que conciernen el curso de fundamentos de base de datos para la certificación de OPTA. Ok, entonces conmigo eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches.